Mucha gente me pregunta qué es lo que he estudiado para poder dedicarme a lo que me dedico, para temas de marketing, para temas de negocios online, para temas de emprendimiento. Recibo muchos emails de gente que me pregunta, quiero dedicarme a lo mismo que te dedicas tú y no sé qué cursos hacer, qué formación hacer, qué es lo que has hecho tú, ¿de acuerdo? Es lo que me preguntan. Así que hoy he pensado, voy a hablaros de este tema y voy a explicaros, cuál es mi historia, cuál es mi formación, qué es lo que he hecho y cómo he conseguido aprender todas las cosas que sé actualmente. Así que si te interesa, empezamos el vídeo. Bueno, y como siempre, antes de empezar, os pido que si queréis apoyarme con un like, también dejarme un comentario, enviar este vídeo a vuestros amigos cuando lo hayáis terminado. Si veis que os gusta, lo podéis compartir. Y también, por supuesto, si no estás suscrito, ya lo sabes, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Dicho esto, que también es importante decirlo de vez en cuando. Bueno, dicho esto, primero de todo, formación oficial. Yo, como sabéis, los que seguís mi canal, yo era una muy mala estudiante, sacaba muy malas notas, he repetido curso, me dijeron que no llegaría a nada, ¿verdad? Esto os lo explico en un vídeo que luego os dejaré por aquí para que podáis ir a ver, pero al final mi familia, mi madre sobre todo, me convencieron a ir a la universidad. Yo de hecho no quería ir a la universidad porque pensaba que no podría aprobar. Fui a la universidad privada porque no tenía nota para ir a la universidad pública, ¿de acuerdo? Así que fui a la universidad privada, la Internacional de Cataluña, se llama UIC, y estudié allí periodismo, 4 años de periodismo, los 2 primeros años de humanidades y los 2 segundos especializados en periodismo. ¿Me valió la pena ir a la universidad? Bueno, no es algo que me haya cambiado la vida, es decir, mirando para atrás, no he conseguido las cosas que he conseguido gracias a la ir a la universidad. Sin embargo, es una experiencia interesante que si uno se la puede permitir, pues es una experiencia interesante, desde luego. En función también depende de lo que quieras dedicarte a la vida. Hay muchos negocios, muchos nichos, muchas cosas que podemos hacer que no realmente requieren una carrera universitaria, y ahora hablaremos de ello, y hay otros que sí, ¿verdad? Si quieres ser abogado, quieres ser médico, ¿verdad? Hay carreras universitarias que son absolutamente imprescindibles hacer una carrera universitaria. No todo el mundo tiene por qué ir a la universidad. Yo mientras estudiaba en mi carrera universitaria sí trabajaba y tenía épocas en las que no trabajaba, épocas en las que trabajaba. La mayor parte del tiempo, sobre todo al final de mi carrera universitaria, sí estaba trabajando porque quería ganar unos dineros, ¿verdad? Y además también, quería ganar experiencia. Tenía ya muchas ganas de empezar a trabajar. No me he dedicado nunca al periodismo, es decir, que nunca he sido periodista. Siempre me ha gustado, es una carrera, tengo que confesar que hice periodismo porque siempre me ha gustado la comunicación y además pensaba que era una carrera que no era abogacía, por ejemplo, ¿verdad? Otras carreras que eran más complicadas, y yo sinceramente no me veía, pensaba que no aprobaría, pensaba que no podría tirar adelante con una carrera universitaria, y en ese momento pensé que periodismo era una carrera más fácil. Y estoy siendo muy honesta con vosotros, pensaba, es algo que me gusta porque es periodismo, ¿verdad? Es comunicación, a mí me gusta comunicar, ¿verdad? Y es algo interesante, y pienso también que, las temarias, yo pensaba no sean tan difíciles, ¿verdad? Como hacer otra cosa un poco más complicada, ¿no? La pura honestidad es eso fue mi momento de decisión para escoger mi carrera universitaria. Y yo cuando terminé mi carrera universitaria ya tenía un trabajo que me venía gracias, ¿verdad?, a todo lo que estaba haciendo durante mi carrera, que no tenía nada que ver con el periodismo. Nunca me he dedicado al periodismo, nunca he sido periodista, ¿de acuerdo? Y lo que era, trabajaba en una posición de coordinación a nivel de centros de formación en una asociación. Y después pasé a trabajar en uno de esos centros de formación para coordinar todo lo que era la formación allí, etc. Y luego fui haciendo otras cosas. Trabajé en la administración pública durante unos meses, en el Departamento de Justicia. Hice varias cosas también, trabajitos, ¿verdad?, que iba haciendo mientras iba intentando buscándome mi sueldos bajos tenía. Y iba intentando hacer mis cosas. Pero yo, que estaba totalmente al margen del mundo del emprendimiento en ese momento, no sabía nada sobre el mundo del emprendimiento, y Internet para mí también era algo bastante lejano. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando estudié en la universidad, YouTube ni siquiera existía. Y Internet existía, Wikipedia, sin embargo, no había mucha información. Yo cuando iba a la universidad, os pasarán muchos de los que me estáis viendo, que también tendréis la misma situación, o una edad similar a la mía, pues teníamos que ir a la biblioteca, ¿verdad?, con libros físicos y estudiábamos así. Por tanto, para mí no era un ámbito natural
todo el tema de Internet y tampoco lo era el tema del emprendimiento. Mi familia no es emprendedora, no vengo de una familia emprendedora y por lo tanto no me venía tampoco de allí. Y lo que a mí me pasó, y esto es lo que realmente hizo que toda mi vida cambiara, y fue por pura suerte, yo estaba buscando oportunidades y en ese momento estaba trabajando en la administración pública, durante unos meses estuve allí y estaba conociendo a gente que me presentaban para poder, pues yo siempre me he sabido mover, siempre he tenido mucho morro, siempre he sabido mover, y me presentaron a una persona que fue clave para mí, es Xavier Casares, y de hecho esta persona que es un inversor, un empresario, también ha trabajado en la administración y de hecho fue la persona que dentro del grupo Godó, dentro de La Vanguardia, que es un medio periodístico en España importante, ¿verdad? Muy importante, él fue la persona que lo puso en internet en su momento, o sea, hizo La Vanguardia online, ¿verdad? Y es la persona, que hizo todo eso. Tuve la oportunidad de conocerlo y me fui a hacer un café con él para ver, yo pensaba, a ver si puedo ayudarme a buscar alguna cosa, ¿verdad? Alguna oportunidad. Yo iba buscando oportunidades, aunque fueran proyectitos, cositas que yo podía hacer, y como sabía que él venía con todo su background del mundo de los medios de comunicación, yo pensaba, a ver si consigo algo, ¿verdad? Y fui a hacer un café con él y la verdad es que fue muy interesante y al final, de hecho, él me preguntó, ¿tú sabes hablar inglés? Y le dije, sí. Sé hablar inglés, luego os hablaré del inglés porque el inglés ha sido algo que ha sido muy importante en mi vida también y me ha ayudado a hacer muchas cosas. Y me dijo, fíjate, tengo un proyecto que voy a abrir que es una red de inversores privados en España. Y es la red más importante de inversores privados en España. Voy a abrir este proyecto y, a lo mejor quieres colaborar con este proyecto y, quieres formar parte del equipo, etc. Y yo no sabía nada del mundo del emprendimiento, nada del mundo de la inversión privada, pero era una persona espabilada, me movía, él veía que yo podía hacer cosas, ¿verdad? Y que le podía solventar historias y que le podía hacer cosas y me ofreció esto. Entonces dejé mi trabajo y me fue para allí. Y eso literalmente cambió mi vida. Desde ese punto, mi vida completamente cambió. ¿Por qué? Porque de repente empecé a conocer un mundo de emprendimiento que yo desconocía total. Es que era como entrar en un planeta diferente, ¿verdad? Yo no conocía ese planeta de gente innovadora, emprendedores, montando empresas, haciendo cosas, inversores que invierten en empresas. El mundo de la inversión privada en España estaba en pañales en ese momento. ¿De acuerdo? Estaba en pañales. Había gente que invertía en empresas, pero no estaba constituido, no era una cosa que la gente se conociera. Todo el mundo de los business angels, los inversores privados, era una cosa que se tenía que explicar porque la gente no sabía que existía, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo tuve la suerte de incorporarme en ese momento, en el momento en el que todo el tema de la inversión privada, el emprendimiento y la innovación empezó a tener un boom importante. Y tuve la suerte de meterme en eso. Y entonces, con Xavier, nos fuimos a hablar con inversor, detrás de inversor en España, con personas que podían invertir en empresas y les presentábamos la red de inversores privados, cogíamos gente nueva, ¿verdad? Todos inversores para que formaran parte de la red de inversores y fue, un trabajón brutal. Empezamos a montar foros de inversión y yo todo eso me iba formando con la práctica, gracias a mentores, gracias a Xavier Casares, gracias a otros miembros luego que formaron parte también del equipo, inversores que estaban muy próximos y yo tuve la suerte de empezar a relacionarme con gente que tenía muchísimo dinero, que invertía en empresas, muchísimos emprendedores, empecé a moverme en todo ese mundo y en ese momento es cuando decidí hacer un máster de gestión de empresas, un MBA internacional. ¿Por qué? Porque veía, ¿verdad?, que quería acabar yo de tener toda la parte de empresa a nivel de formación. Y la historia os la estoy explicando muy rápida, pero es que realmente hicimos muchísimas cosas. Fue lo que realmente el máster importante fue el trabajo del día a día que hicimos, que era una barbaridad, muchísimo trabajo, trabajabas muchísimas horas y yo descubrí que me enamoré total y absolutamente del mundo del emprendimiento. Para mí, que era una cosa no conocida, de repente, yo era una niña, tenía 25 años cuando empecé con todo esto y me enamoré completamente de todo este mundo. Y otro punto también muy importante para mí fue que ya nos fuimos al Silicon Valley, que es donde vivo ahora actualmente, la primera vez que nos fuimos para allá, a toda el área de la Bay Area, que es donde están todas las grandes empresas, todos los inversores, Facebook, ¿verdad?
todo esto está aquí y nos vinimos aquí por primera vez para tener reuniones con los equipos de la red de inversores aquí, para aprender, para formarnos, para entender cómo se hacían los procesos de inversión y desinversión desde aquí, desde el Silicon Valley, que es donde se inventaron todo esto, y tuve la suerte de poder venir aquí por primera vez y aprender de los más grandes. Y eso fue para mí también otro máster. Y aquí pensar, que os lo digo así rápido, pero es que la de horas que le metíamos y la de horas de trabajo, de realmente de conocer a gente, de aprender, de hacer, bueno, brutal, ¿no? Entonces para mí eso fue el máster más importante. Por eso ahora mismo no os estoy hablando de cursos, ¿de acuerdo? Yo tengo una carrera universitaria que es en periodismo y luego sí que hice un máster, un MBA internacional. Luego también me fui a Filadelfia a terminar el máster y eso fue una parte de formación empresarial que tuve. La mayoría de mis conocimientos están literalmente basados y vienen de hacer, de la práctica, de realmente ponerse. Yo tuve la suerte de empezar con el mundo de la inversión privada y del emprendimiento cuando realmente empezaba a surgir en España. Antes de que lanzáramos la red de inversores privados en España, la verdad es que el movimiento era pequeño, era muy pequeño, y luego empezó la cosa a crecer muchísimo. Nosotros vinimos aquí al Silicon Valley, nos formamos y yo tuve la suerte realmente de empezar a conocer aquí a millonarios, multimillonarios, emprendedores súper bestias, inversores, y al final muchos de ellos, algunos lo saben y otros no, se convirtieron en mis mentores, porque gracias a ellos aprendí todo lo que sé sobre el emprendimiento, la inversión privada, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, para mí fue, bueno, pues es que ni os sé expresar lo que fue eso para mí. Cuando vine aquí por primera vez, me acuerdo una anécdota que me dijeron, bueno, vamos a hacer un brainstorming, vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos a hablar de una serie de cosas de emprendimiento para ver tema de procesos de inversión, historias y tal. Y yo, perfecto, vamos a ello, todo en inglés. Aquí la clave también era poder hablar inglés. Y nos metíamos en la sala y de repente el brainstorming era con fundadores de Sun Microsystems, luego había gente de PayPal, había gente de, bueno, pues yo qué sé, de un montón de empresas en ese momento, ¿verdad? Que eran empresas súper bestias, que venía gente de allí. Y yo estaba ahí, que era una pipiola, que era una niña, ¿verdad? Que en ese momento tenía entre 25, 26, 27 años y estaba haciendo todas esas cosas, dando vueltas por el mundo, por España, dando conferencias sobre inversión privada, porque todo esto, claro, yo iba aprendiendo, íbamos aplicando, empezamos a invertir en empresas, empezábamos a hacer due diligence, que son análisis, ¿verdad?, para invertir en empresas, y eso fue una machacón de horas y horas y horas todos los días, trabajaban fin de semana. Fue la verdad una experiencia brutal el hecho de poder aprender del Silicon Valley, de multimillonarios aquí. Eso fue, claro, una clave brutal que hizo un antes y un después. Entonces, si eres una persona espabilada, yo era una persona espabilada, enseguida coges cosas, enseguida absorbes, al principio tú absorbes pero no eres capaz de poner en la práctica, y después empiezas a saber ponerlo en la práctica y empiezas a practicar y empiezas a perderle el miedo a practicar y empiezas a hacer muchas cosas, y ahí es cuando consigues cosas, porque la curva de aprendizaje es en la que primero observas todo lo que hacen los demás y empiezas a absorber, y después ya tienes la oportunidad de empezar tú a practicar, empezar tú a aprender, cometes tus errores, luego tal, y luego ya empiezas a crecer, ¿verdad?, profesionalmente. Y esto, de nuevo, yo tuve la suerte de poder hacerlo de muy jovencita y meterme en un sector que estaba emergiendo y que estaba desde el inicio. Y luego, por supuesto, en España yo empecé a dar conferencias de inversión privada, de emprendimiento, me empecé a mover por todas partes. Finalmente, de hecho, pasaron muchas cosas, os estoy explicando la historia muy rápidamente, y pasaron muchas cosas, y al final yo, de hecho, fui socia de la red de inversores privados en España. Luego vendí mis acciones. Después pasé a dirigir 2 otras redes de inversores internacionales, una que tenía sede aquí en Estados Unidos y luego en Hong Kong y en Londres también, aunque yo estaba basada en Estados Unidos. Por lo tanto, mi vida fue moviéndose mucho en ese entorno, y no porque tuviera un papel, que hubiera ido a la universidad a hacer alguna cosa, sino porque realmente, bueno, tuve una formación de práctica, de ponerme, gracias a tener muchísimos mentores, que a veces algunos lo sabían porque me cogían bajo de su ala, y había gente que, bueno, pues debía ver algún potencial en mí, ¿verdad? Y realmente invirtió tiempo. De aquí puedo destacar a muchas personas, aparte de Xavier Casares, que bueno, que obviamente. Y tengo que decir de Xavier que fue una persona altamente generosa, porque lo es, una persona altamente generosa, porque él me incorporó en el equipo, yo empecé a aprender, empecé a crecer, y él, en vez de tenerme como segunda, fantástico, una persona que me soluciona todo, pero yo soy el que resalto todo el rato, ¿verdad? Y tengo una persona que, esto lo hace mucha gente, él no.
él vio que yo empezaba a tener potencial y me empujó para arriba y me puso a mí enfrente y me daba a mí la oportunidad de dar la cara, ¿verdad? De dar conferencias, de tal. O sea que ayudó muchísimo a trabajar mi marca personal. Otra persona hubiera querido todas las luces encima de él y no dar ninguna luz a nadie más, ¿no? Él sí que tuvo esa generosidad, ¿verdad?, de realmente empujarme y ayudar a empujar mi carrera profesional, y eso fue algo realmente muy importante. Luego también, por ejemplo, Judy Eichhardt, también una persona aquí en el Silicon Valley que fue clave también en mi aprendizaje, una persona que tiene una experiencia brutal, ha invertido en no sé cuántas empresas, es una máquina, y ella me tomó debajo de su ala, vio potencial en mí, vio que trabajaba muy duro, vio que era espabilada, que cogía las cosas, que empezaba a trabajar mucho, que daba resultados. ¿Y qué hizo? Invirtió tiempo, ¿verdad? Me formaba, se aseguraba que yo realmente estuviera a tope. Luego también Kaushal Chokshi fue, de hecho, el presidente de una empresa por la cual trabajé aquí en Estados Unidos durante muchos años y me hizo la vicepresidenta de esa empresa, y una persona brutal, un visionario multimillonario también, que me abrió muchísimas puertas, me enseñó muchísimo. Gracias a él y a la posición que me dio, yo pude viajar literalmente por todo el mundo. Tenía equipos en India, en China, en todo. Yo fui haciendo, ¿verdad? Era todo como, cada día para mí era un máster, y al final fui cogiendo yo confianza. Al principio, bueno, pues todo esto que os explico son años, y fui cogiendo confianza y al final, bueno, pues era capaz yo de poder liderar equipos, pero no lo hice. Lo que quiero explicaros es que no lo hice a través de un curso, de una carrera universitaria, sino que en mi caso concreto fue todo de una forma muy orgánica. He tenido mucha suerte también, ya os digo, porque me han pasado cosas, ¿verdad? Y he tenido oportunidades muy importantes que gente a lo mejor tan joven como yo a lo mejor no tiene esa oportunidad porque no conoce a esa persona determinada, porque no, lo que sea. Y a mí me pasó y lo supe coger, lo supe aprovechar muchísimo, ¿verdad? Y eso fue para mí, bueno, pues importantísimo para mi carrera profesional. Luego estaba en la red de inversores privados y es cuando Facebook llegó a España, ¿verdad? Al principio muy pequeñito, etcétera, lógicamente, ¿no? Estaba todo iniciando, y a mí se me ocurrió entonces montar una agencia de redes sociales y por lo tanto, bueno, pues hacer estrategias de marketing digital gracias a Facebook, sobre todo, muy planteado en Facebook, que empezábamos a hacer muchos concursos. Nadie sabía en esa época, o sea, no habían cursos, no había ningún máster sobre redes sociales, le llamábamos, ¿no?, la web 2.0, estrategias 2.0, y bueno, yo tenía pues mi lista de servicios, ¿verdad?, donde teníamos todo el tema de Facebook, donde teníamos, también hacía webs, hacía de todo, o sea, eso fue un caos porque me dediqué a hacer todo lo que podía y ahí cometí un error, ¿verdad?, porque diversifiqué demasiado, pero hacíamos también muchas estrategias a nivel de redes sociales. Y me preguntaréis, ¿con qué curso? Con ninguno, porque no habían, simplemente lo que yo sabía a nivel de emprendimiento, de marketing, de vender a nivel de empresas, porque me había pasado años invirtiendo en empresas, revisando business plans de miles de empresas en diferentes países. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues yo empecé a aportar todo eso. Ya tenía experiencia de ver muchísimas empresas y yo participar en esas, qué es lo que estaban haciendo. Y monté una pequeña agencia, ¿verdad? Llegó a tener 5 trabajadores y, bueno, sobrevivía con esa agencia. Pero bueno, la verdad es que hicimos muchas cosas y muchos proyectos muy interesantes. Monté otros proyectos de por medio, monté otras historias, ¿verdad? Y luego me fui en uno de mis viajes para el tema de inversión, porque yo seguía con la inversión privada cuando monté mi agencia también. En uno de mis viajes, donde estuve un mes aquí en San Francisco, en el Silicon Valley, estaba en una cena, en un cóctel, ¿verdad?, en la casa de uno de los millonarios, ¿verdad?, inversores, donde había ahí todo inversor, y yo estaba haciendo networking, y conocí a Kaushal, que es la persona que luego me contrató. Le dije, oye, estoy buscando oportunidades para quedarme aquí, quiero hacer cosas. Y bueno, me dijo, pues te enviaremos un email, ¿verdad?, para tener una entrevista contigo y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Fui a la entrevista, me la preparé a tope de ver qué puedo hacer, qué puedo aportar. Bueno, empecé a analizar todo y bueno, me ofreció quedarme, ¿verdad? Y organizamos todo eso. Estoy explicando todo muy rápido, pero para que veáis realmente mi proceso, y empecé realmente a meterme en todo ese mundo, sobre todo ya al mundo internacional, porque a través de esa empresa es cuando empecé a viajar realmente a muchísimos países. Yo había un punto en el que tenía 2 pasaportes de todos los visados que tenía. ¿Por qué? Porque cuando llegaba de un sitio me tenía que ir a otro y tenía que tener el visado de otro sitio, ¿verdad? Tenía que tener 2 pasaportes para poder, bueno, pues viajar al ritmo que viajaba, ¿no? Estaba 2 semanas fuera de casa todos los meses, en India, en China, en diferentes sitios, conociendo inversores, conociendo empresas, organizando eventos de inversión,
También me dediqué dentro de esta empresa a ayudar a empresas a entrar en el mercado estadounidense, a vender en Estados Unidos. Todo esto, bueno, hicimos muchísimos proyectos y de nuevo, esto fue un máster porque aquí teníamos realmente, bueno, era trabajo. Mi vida era trabajo. Todo en mi vida era trabajo. Todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí, y en una lavandería conocí a mi marido, que es entrenador personal, y bueno, 8 años después ya tenemos 2 hijos, ¿no? Pero sí que mi vida realmente durante siempre ha sido principalmente el pilar principal de mi vida, ha sido el trabajo. Siempre, desde que tengo 25 años. Antes no sabía ni lo que era un emprendedor, ¿verdad? Pero desde que tengo 25 años hasta ahora, el pilar principal de mi vida ha sido el trabajo y he trabajado mucho y muy duro. Entonces, cursos he hecho pocos, formación oficial, como sabéis, periodismo, y luego tengo un máster de administración de empresas, y sobre todo mi formación ha sido basada en mentores que he tenido la suerte de ser mentores que son multimillonarios, personas que han conseguido muchas cosas, que también han tenido muchas empresas que han tenido que cerrar y han cometido muchos errores, pero son personas que realmente han hecho muchas cosas y de las que he podido aprender muchísimo. Y aquí viene una clave muy importante, que gracias a poder hacer todo esto también viene a que puedo hablar inglés. Y siempre he podido hablar inglés. Yo, antes de irme a la universidad, me fui un año a Irlanda a aprender inglés. Estaba sirviendo como camarera, ¿verdad?, en un hotel allí durante un año. Y aparte también se me daba bien el inglés, de lo poco a nivel académico que se me daba bien era el inglés. Y ahí empecé a desarrollarlo. No era muy fluida en ese momento, pero sí que, bueno, podía moverme y podía desempeñarme. Luego, cuando vine a vivir a Estados Unidos, ya es evidentemente por fuerza y por práctica que ya empecé a tener un inglés fluido, muy fluido, ¿verdad? Al principio, cuando empecé a trabajar aquí, claro, yo estaba acojonada, tenía muchísimo miedo porque sí, tenía un nivel de inglés y entendía, pero entendía el 80% de lo que la gente decía en una reunión. Podía entender el 80%. Había cosas que me fallaban, ¿verdad? O sea, tenía lagunas dentro de la reunión. Entonces realmente tenía las orejas así, estaba concentrada, era muy espabilada siempre, ¿no? Y tenía mis recursos, ¿no?, para ir haciendo. Y luego ya con el tiempo, después del primer año de vivir aquí, ya no tenía ningún problema. Podía hablar con abogados, que hablaba con abogados todos los días, con inversores, hacer un montón de operaciones a nivel de inversión privada en inglés. Y fijaros, siempre alguien te puede dar una oportunidad, pero lo importante es qué haces cuando te dan esa oportunidad. Una oportunidad que puedes identificar que realmente, wow, puede ser un momento cambiador, ¿verdad? Un momento que te ayude a cambiar tu vida. Es importante que la agarres y que realmente des todo de ti. Porque si te dan una oportunidad y después tú no cumples, esa oportunidad se termina, ¿no? Y realmente, bueno, pues esto es crucial que lo tengamos en mente cuando, bueno, estamos trabajando. Tenemos que trabajar nuestro networking. Hay que trabajar muy duro para que realmente llamar la atención de aquellas personas en el sector, contactar a gente, ponerle mucho morro también, contactar. Siempre te pueden decir que no, ¿verdad? Pero tú contacta a gente y haz cosas. Como veis, mi formación, mi experiencia no viene ni de la formación reglada realmente, ¿verdad? Aunque, por supuesto, tener un MBA, lógicamente, es muy útil cuando te dedicas al mundo del emprendimiento, lógicamente, pero sobre todo viene de mentores, de multimillonarios, ¿verdad?, de inversores, de emprendedores de alto nivel que he tenido la oportunidad de conocer y de mantener una relación suficientemente interesante como para que realmente los pueda absorber yo como mentores. Como os decía, algunos saben que han sido mentores míos y otros no, porque hay gente de la que he aprendido muchísimo que ni siquiera lo saben, ¿verdad? Y que me han dado, bueno, másters solamente por estar en reuniones con ellos, solamente por tener interacciones con ellos, solamente por trabajar en proyecto o en alguna cosa con ellos, ¿verdad? Y yo poder estar allí y ver y aprender, eso ya a mí me vale de máster absoluto, ¿no? Y eso, todo eso yo me lo cogía, me lo absorbía y después iba aplicando. Yo siempre he sido muy rápida en aplicar, ¿verdad? Aprender y perfecto, aplicar. Y eso sí es una de las claves. Unas claves más importantes. Bueno, después de toda esta chapa, supongo que queréis que os diga también libros que recomiendo. De nuevo, nunca hay el único libro o el libro que te cambiará la vida, ¿verdad? Pero sí que hay cosas, hay esa frase que de repente tiene sentido para ti. A veces te la dicen en otro momento y no tendría sentido para ti, pero hay momentos en los que alguien te dice algo, aprendes algo de alguien, lees
un libro, entiendes un concepto y de repente eso te queda aquí y te cambia la vida, porque era también en el momento adecuado, has sabido también absorber eso, ¿verdad? Bueno, aquí os voy a decir varios libros que tengo aquí. Tampoco soy de estas personas, ¿verdad? Que es lo típico, ¿no? Leo un libro a la semana, para nada. Leo pocos libros, la verdad, os tengo que decirlo, pero sí que hay libros que para mí son interesantes y que os recomiendo. Uno es este en inglés, que yo lo tengo en inglés, que es de Tim Ferriss, que es Herramientas de Titanes, ¿de acuerdo? Seguramente lo encontraréis también en español. Os pondré los links abajo también por si queréis verlos. Y es muy, muy interesante a nivel también de productividad y ver cómo personas exitosas se organizan también. Os puede inspirar y la verdad es que es una lectura muy interesante. Luego este también es muy interesante, que se llama Boundaries, límites, cómo poner límites a la gente. Y sabéis, los que me conocéis, que para mí es un tema muy importante y me ha ayudado muchísimo en mi vida. El saber poner límites, en saber ponerme yo en el centro y a pesar de tener empatía, ¿verdad?, con la gente, y no es que yo esté en el centro y que los demás no importen, sino que realmente saber entender cuál es tu posición en el mundo, saber entender por qué haces las cosas, a quién dejas entrar, a quién no dejas entrar, tener un poco al final de respeto por ti mismo y por los demás también. Respetar tu tiempo, respetar tu persona y respetar a los demás. Y eso se consigue gracias a los límites. Este libro realmente es muy interesante. Os lo dejaré también en la cajita de información. Luego también sabéis que soy yo súper fan de Dave Ramsey. Os hice un vídeo sobre los pilares que tiene él para salir de las deudas y ganar dinero. Es básicamente un resumen de este libro, ¿verdad? Lo tenéis en mi canal YouTube, os lo dejaré también abajo. Y aquí lo tenéis, The Total Money Maker. Y bueno, súper interesante también para entender un poco más sobre la relación con el dinero, que es tan importante. Y luego tenemos también otro libro aquí que se llama The Expert Secrets, de Russell Brunson, que también es súper interesante. Sí, seguramente ya habéis leído este libro, si no os lo recomiendo totalmente. Hay muchos más, ¿verdad? Podría decir una lista enorme, pero bueno, quería simplemente resaltar algunos que son interesantes y que pienso que deberíais leer. Hoy os ponía aquí esta foto, la foto de San Francisco, porque realmente yo pienso que para mí fue algo que cambió mi vida, ¿verdad? Y ahora no estoy diciendo, pues deberíais venir a San Francisco, ¿no? Cada uno tiene su historia, cada uno tiene ese punto en el que algo le pasa, conoces a alguien, aprendes algo cobra sentido para ti y de repente tu vida tiene otro sentido y empiezas a aprender algo nuevo, empiezas a crecer como persona, empiezas a tener objetivos y cuando te pasa eso, ¿verdad? Esos puntos en tu vida es importante que realmente lo cojas, ¿no? Y que aproveches eso y que tires y que venga, empujes porque realmente así te llena. A mí, por ejemplo, yo soy una persona ambiciosa, a mí me llena hacer cosas, me llena conseguir resultados, me llena muchísimo tener éxito profesional. Y lo digo sin vergüenza, lo digo porque a veces, y en nuestra cultura, a veces cuesta, ¿verdad? Cuando dices algo así parece que seas malo, ¿verdad? El dinero es malo, los empresarios son malos, ¿verdad? Tener esas aspiraciones, es malo, ¿verdad? No lo es. No lo es, no significa el hecho de que uno sea ambicioso profesionalmente, quiera conseguir cosas, se sienta orgulloso cuando consigue cosas. También me he pegado muchos bofetones, muchos, como sabéis, he perdido mucho dinero, me he endeudado muchísimo y me ha costado años recuperarme financieramente de todo eso, ¿verdad? Pero al final, tú cuando miras atrás, miras y ves tus victorias, las cosas que tú has conseguido, de lo que tú te sientes orgulloso. Y para mí es importantísimo en mi vida. Es importante. Yo no podría tener una vida en la que no siento esas cosas, ¿verdad? Esa adrenalina de hacer cosas, ¿verdad? Y la verdad es que para mí, pues es crucial. Cada uno es como es. Cada uno percibe el éxito a su manera, lo que para ti es el éxito para ti, y eso está bien. No significa que lo que es para mí el éxito lo sea para ti. Cada uno tiene su propio éxito, porque cada uno tiene sus propios objetivos en la vida y cada uno tiene su camino y cada uno hace las cosas de una manera distinta, le pasan cosas distintas, tiene un contexto diferente, por lo tanto no todo el mundo puede seguir el mismo camino. Y también quiero terminar expresando lo agradecida que me siento por todas aquellas personas que han formado parte crucial e importante en el crecimiento de mi carrera profesional, porque sin esas personas yo no hubiera podido crecer. Luego yo también soy mentora y me gusta ser mentora porque me gusta dar, ¿verdad? Me gusta poder entregar cosas que yo he recibido también, ¿verdad? Y esto para mí es importantísimo.